Hola y bienvenidos a mi canal. Bien, hoy voy a hablar de una feminista marxista bolchevique que estuvo presente durante la Revolución Rusa, y esta feminista se llamaba Alexandra Kollontai. Bien, Alexandra Kollontai nace en el año 1872 en San Petersburgo, en Rusia. Durante su infancia se trasladaba desde San Petersburgo en Rusia a Finlandia bastante seguido, donde vivía su abuelo, que era campesino. Y ya desde chica entonces esto la hizo estar en contacto con la realidad que se vivía en el campo, la cual era considerada por los emergentes intelectuales marxistas de la época como una realidad bastante inhumana por las condiciones de trabajo, ¿no? De hecho, estos jóvenes intelectuales empiezan a ver que los campesinos los pueden tomar como el proletariado que planteaba Marx, porque lo que había en Rusia era un imperio feudal todavía, en el que no se había modernizado toda la cuestión de la maquinaria y de las fábricas como para poder decir que hubiera un proletariado industrial. En ese momento, por ejemplo, de a poco iba llegando el ferrocarril, pero era algo lento. Alexandra crece entonces en ese ambiente donde lentamente se iba gestando una rebeldía juvenil con respecto a la realidad de los campesinos, y que cada vez se iban organizando un poco más estos jóvenes, especialmente por la introducción del marxismo de una forma un poco más profesional, se podría decir, con la llegada de las primeras traducciones en ruso de los libros de Marx y demás. Igualmente también había facciones que, además del trabajo intelectual, ya empezaban a tener aspectos terroristas y demás, como pudimos ver en el video anterior que tenemos sobre la Unión Soviética, como pudimos ver que era el hermano mayor de Lenin, que es ejecutado justamente por sus acciones terroristas. Desde ese momento surge un tema bastante polémico, y es la identificación de intelectuales en una cantidad de casos bastante alta, por lo que he recopilado, diciéndose a sí mismos, o sea, identificándose como ellos mismos con el pueblo, ellos diciendo que son el pueblo. Esto, como vemos, también pasa en la actualidad muchísimo en política. Ella además no solo crece viendo esta realidad campesina, sino también crece viendo que la mujer no tenía demasiado lugar en el mundo del trabajo, en un principio en este ambiente campesino del que estamos hablando, y posteriormente en el mundo obrero. En lugar de eso, observa a la mujer cumpliendo el rol de criadora, o al menos esto es lo que se empieza a ver teniendo esta influencia de estos intelectuales. Y por ejemplo, observó a una hermana mayor casándose con un hombre de 60 años por conveniencia económica, lo cual no le parecía demasiado bien, ¿no? Su propia familia, además, era una familia con una estructura que de a poco los intelectuales de la época iban a terminar considerando patriarcal, y también era una familia conservadora en cuanto a visiones políticas. Si bien culturalmente puede que a los padres los podamos considerar bastante progresistas. Aún así, intentaron durante los años educativos de Alexandra mantenerla un tanto apartada de las ideas revolucionarias, con tanta mala suerte que una suerte de profesora particular que le pusieron para que estudiara era marxista, y de alguna forma fue la primera influencia que tuvo Alexandra para entrar en ese mundo, o digamos que la acercó parcialmente, porque su entrada definitiva iba a suceder años más tarde. Como podemos ver, entonces teníamos una chica con una tendencia bastante grande a la crítica, a lo que consideraba injusticias a su alrededor, y con una cierta propensión a expresar esa crítica a través del marxismo, que se terminaría, como ya dije recién, desarrollando en ella a lo largo de los siguientes años. En el año 1888 se casa producto de una relación en la que ella misma, una relación que ella misma consideraba que había sido algo romántico, en lo que ella había seguido al impulso más pasional, y en donde había intentado romper el estereotipo de la conveniencia económica o cuestiones así. El punto que no me parece menor es que en 1888 ya tenía 16 años. Yo personalmente no sé exactamente cómo sería la mentalidad de una persona a los 16 años en esa época, porque eso puede cambiar, pero desde mi perspectiva personal y actual todavía me parece que queda mucho por aprender a una edad como esa, y no me parece menor esto, porque otro de los factores que la impulsa a ser crítica es el hecho de que al poco tiempo de casarse empieza a frustrarse con el rol que le tocaba, especialmente después de haber tenido un hijo. Y bueno, esto yo al menos lo tomo así.
Creo que siendo tan chico es probable que haya experiencias que uno no sabe cómo manejar y que termine entendiendo. O sea, que en esa época uno es propenso a creer que los problemas personales que se generan son problemas sociales. Pero bueno, en mi opinión personal, este es un paréntesis personal. Claro está, igual que a medida que uno mira hacia atrás, es verdad que las sociedades eran mucho más rígidas en lo que respecta a las parejas y a las familias, con lo cual tampoco es que todo fuera, todo lo que ella dijera fuera verdadero ni que todo fuera falso, hay que saber distinguir. Se separa en 1891, teniendo 19 años, siendo madre, y se acerca cada vez más al marxismo por encontrar en los escritos marxistas ciertas respuestas a los problemas con los que ella se estaba enfrentando. La década de 1890 es probablemente bastante crucial para ella, porque ya durante esta etapa Lenin empieza a tener mayor protagonismo, ya sea con sus escritos o su actividad política, y además en el año 1896 Alexandra trabajó en una biblioteca donde se realizaban reuniones clandestinas de bolcheviques, y esto la acerca aún más al movimiento. Es discutible si lo primero que hizo fue acercarse a los bolcheviques o a los mencheviques. Estas facciones se separan, entre otros factores, cuando Lenin establece el concepto de la dictadura del proletariado. Es probable que ella haya tenido primero un acercamiento con los mencheviques, pero que lo haya mantenido bastante oculto, por ejemplo, al escribir su autobiografía y demás, porque recordemos, como ya vimos en el video sobre la Unión Soviética, que los bolcheviques, una vez que llegan al poder, eran bastante perseguidores o bastante sanguinarios con sus enemigos políticos, y ella en su autobiografía y en sus libros lo escribe posteriormente a la revolución, lo cual podía suponer un peligro, podía suponer que ella en realidad lo tapaba un poco para cuidarse las espaldas. En ese sentido, entonces, hago un paréntesis personal, me parece muy relativa a la emancipación femenina de la que puede llegar a hablar, porque por medidas como la supresión de la prensa opositora o la persecución a facciones disidentes o opositores políticos, cualquier mujer que no fuera bolchevique corría bastante peligro, ¿no? O sea, me parece que la búsqueda de apuntar hacia la mujer que ella hacía tenía que ser sí o sí parcial, porque en un lugar donde no hay libertad de expresión completa, la mujer solamente en algunos grupos va a tener ese derecho, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión personal. Otro factor que la impresiona en 1896 son huelgas que se hacen, que ya solían tener una cierta presencia de izquierda, claramente. De esta manera, para 1898 empieza a escribir sus primeros artículos. Un factor importante es que durante su juventud, Alexandra viaja bastante alrededor de diferentes países y, por ejemplo, en un momento va a Zúrich, donde desarrolla estudios de economía y ahí afianza más sus puntos de vista marxistas. De a poco empieza a sentir admiración por Kautsky, Rosa Luxemburgo y Sidney y Beatrice Webb, que estos últimos dos estaban asociados a la Sociedad Fabiana, mientras que Kautsky y Rosa Luxemburgo empiezan a marcar unas ciertas ideas, porque de a poco el marxismo se estaba empezando a ramificar, producto de que ciertas cosas que Engels y Marx habían predicho no estaban sucediendo exactamente como se habían dicho, ¿no? Entonces se dan diferentes ramificaciones, y dentro de la ramificación que sigue Alexandra Kollontai aparecen estos personajes como Kautsky o como Rosa Luxemburgo. Estos referentes lo que tenían en común eran en ese caso una defensa más ortodoxa, ¿no?, frente a las diferentes ramificaciones. Durante esa etapa y a finales del 1800 y principios del 1900, Kollontai continúa escribiendo artículos y asiste a ciertos congresos de mujeres socialistas, mujeres obreras, feministas y demás. Cuando se empieza a acercar el tiempo de la Primera Guerra Mundial, ella ve en la guerra algo muy negativo, a lo cual presenta una fuerte oposición. La consideraba una matanza injusta de los jóvenes soldados, y eso la aleja de la rama feminista sufragista, la cual ella encontraba más burguesa, y se acerca a la rama feminista marxista de una forma más definitiva. En parte empieza a encontrar más simpatía con los bolcheviques, porque Lenin también se oponía a la guerra, si bien una de sus referentes, Rosa Luxemburgo, una de las referentes de Kollontai, anunció que muy probablemente con Lenin Rusia iba a ser conducida a un tipo de comunismo burocrático, y tengamos bien presente esto para más adelante en el video. Otro sitio por donde pasa antes de la revolución es por Estados Unidos, donde sigue publicando artículos y le va relativamente bien. Estando en Rusia, Kollontai
tiene un acercamiento definitivo hacia los bolcheviques en 1915, especialmente porque en ese año todo tiende a radicalizarse producto de la primera revolución que termina dejando al príncipe Lvov y luego a Kerensky en el poder, como pudimos ver en el video anterior sobre la Unión Soviética. Ella estaba bastante lejos de Kerensky y encontraba en los bolcheviques una cierta contundencia que en otros grupos no. Por ejemplo, ella estaba a favor de la rebelión armada que proponía Lenin. En ese momento, cuando se une a los bolcheviques, tenía un papel de agitadora bastante importante y se la empezó a calificar como la bolchevique loca. Hay que resaltar que seguía escribiendo artículos y se distinguía por su oratoria en los discursos. Uno de los diarios donde escribía era Pravda, y recordemos que, como dijimos en el video anterior, sobre Lenin y la Unión Soviética, Pravda era el diario oficial de los comunistas y su nombre traducido al castellano quería decir la verdad. Las discordias dentro del partido bolchevique no empiezan por la guerra civil ni por las crueldades que pudimos ver en el video anterior, que ya acabo de mencionar, sino que empiezan por cuestiones referentes, por ejemplo, a lo que había dicho Rosa Luxemburgo, porque de a poco empieza a haber una burocratización, lo cual a Kollontai le resulta muy contradictorio porque para ella el comunismo tenía que ser algo más igualitario y no podían existir capas superiores que administraran a capas inferiores. Además, este tipo de cuestiones también se veía reflejada en los sindicatos que pretendían ser estatizados, cosa que ella no veía bien porque para ella los sindicatos tenían que ser independientes y los veía como una herramienta muy vital y representativa del comunismo. Al ver en el tiempo estos puntos que se desarrollaron, termina generando una suerte de oposición dentro del propio partido bolchevique llamada Oposición Obrera. No era un grupo oficialmente conformado, pero tenía puntos de vista distintos a los más oficialistas. Es probable igualmente que el margen para accionar fuera bastante chico, porque Lenin no quería facciones disidentes. Recordemos la frase de Lenin que decía él en referencia a las facciones disidentes y refiriéndose a grupos entre los que estaban justamente Oposición Obrera, el grupo de Kollontai. Lenin decía: no necesitamos para nada una oposición, camaradas. Este no es el momento. Se puede estar aquí o allí con un fusil, pero no con la oposición. No es una decisión mía, sino que es una consecuencia de la situación del momento. Desde ahora ya no habrá oposición, camaradas. Y en mi opinión, el Congreso deberá llegar a la conclusión de que es hora de acabar con la oposición, de dejar de ocuparnos de ella. Estamos hartos de la oposición. Otro de los puntos que la hace distanciarse en alguna medida del oficialismo de los bolcheviques es que según ella todavía había resistencia a considerar importantes las opiniones de las mujeres dentro del partido, opiniones que podían venir por parte de ella o también de Krupskaya, la pareja de Lenin en ese momento. Producto de esta situación, sumada a las cuestiones que ella misma había vivido en su infancia y juventud, es que también en esa etapa se acerca más al feminismo marxista que de a poco se va afianzando durante los años y por ahí deja de lado la participación política más concreta que venía haciendo con la oposición obrera. Por un lado, dentro de lo que era la oposición obrera se criticaba la burocracia que se había desarrollado y la poca cantidad de obreros que formaban parte del partido en las posiciones de poder, un punto del que también he hablado en el video anterior. Se pretendía desde esta oposición que hubiera sueldos más igualitarios entre obreros y políticos como forma de solucionar estas desigualdades, que supuestamente era en contra de las que se luchaba desde el comunismo contra la burguesía. En cierta manera, la crítica general era que los bolcheviques en política se aburguesaban. Esa situación generaba que los obreros, que deberían tener el principal protagonismo, no lo tuvieran. La idea era que un país comunista y la situación de los obreros mejorara, pero esta situación no pasaba y según Kollontai no pasaba porque esa burocratización, que incluía una predilección por pequeños burgueses o campesinos más prósperos, lo impedía, y también creía que la iglesia desde afuera estaba generando una influencia negativa. Bien, si pasamos a analizar las cuestiones feministas que ella defendía, podemos ver. Por un lado, realiza un repaso de la relación entre hombres y mujeres a lo largo de diferentes etapas históricas. Por ejemplo, ella habla de que en la Grecia clásica había un tipo de amistad amorosa, si se quiere, un fenómeno un tanto extraño, y era noble en alguna manera dar la vida por un amigo por parte de los hombres, y no tanto era noble dar la vida por una mujer, lo cual incluso podía ser visto como una deshonra. Esto lo quiero contrastar después en algún otro video, aunque ya he visto alguna fuente en la que se decía que la mujer era considerada un tanto inferior en la Grecia clásica, pero como digo, lo quiero contrastar, pero en este caso me quiero centrar por esta cuestión de esta feminista, ¿no? Por otro lado, habla de que en la Edad Media, durante la etapa feudal, había un tipo de matrimonio que no iba acompañado
por el amor, mientras que los que se enamoraban eran los caballeros guerreros, digamos. Esto era útil a los señores feudales porque podían usar la emoción de los caballeros para que realicen hazañas, teniendo como objetivo llegar a la mujer por la que sentían algo. Muchas veces, si el caballero fracasaba en su objetivo, podía llegar a matar a la mujer o suicidarse a él mismo. O sea, estas cosas eran llevadas más al extremo. La mayoría de las veces esas mujeres eran poderosas y había un cierto rechazo a mujeres con poco poder por parte de estos caballeros. En esa etapa, igualmente, si bien había una suerte de organización de matrimonios mediante la iglesia y demás, hubo un comienzo, digamos, de abusos y de cuestiones muy bajas entre las personas en lo que respecta a manipulación y demás. Posteriormente, Kollontai dice que el tipo de pareja burguesa se ve bastante impulsada por la reforma de Lutero y de lo que ella más desconfía es del tipo de amor burgués, porque si bien encuentra que el matrimonio y el amor en la burguesía van más pegados, más juntos, ella encuentra problemas como los engaños amorosos o lo que ella entiende por posesión en la pareja. Por lo tanto, lo que encuentra es una falsa moralidad que demostraría que en realidad los impulsos de la gente van hacia un amor ideal distinto del que se intenta tener en la burguesía. La posesión, digamos, la encuentra sobre todo en el matrimonio, en el caso en el que el hombre proveería la economía mientras la mujer cuida la casa. Esto ella lo considera algo negativo y hay otras fuentes que también hablan de una cuestión a considerar, que es que el matrimonio es como una especie de prostitución formal. Ella también tiene posturas contrarias a la prostitución, porque la considera comercio de la mujer. También otras fuentes hablan de que el matrimonio, al menos en la actualidad, es sumamente negativo para el hombre, porque cada vez hay más facilidades legales para que la mujer pueda acusar al hombre de ser un abusador o esto o aquello, y que el hombre mismo pierda mucho dinero e incluso la posibilidad de ver a posibles hijos. Ella lo que valora en alguna medida en la etapa en la que el hombre, por ejemplo, era artesano, ella valora que mientras que el hombre era artesano, la mujer podía colaborar desde la casa con diferentes tareas que eran valoradas justamente. Posteriormente dice que las mujeres pasan a ser menos valoradas en el capitalismo, porque en el capitalismo se valora solo lo que deja una ganancia económica, cosa con la que yo personalmente estoy bastante de acuerdo. Dentro de las cuestiones que podía generar la mujer en la etapa de los artesanos, era por ejemplo el tejerle las propias medias a los miembros de la casa o generar ciertos objetos que eran útiles para la vida, y ella entiende que toda la valoración de la mujer con el paso del tiempo fue bajando. Yo personalmente sí creo que hubo varias cuestiones que empeoraron desde la etapa de las artesanías hacia la etapa capitalista, y esto es una cuestión que es bastante marxistoide, pero que tiene bastante realidad para mí, porque incluso el desarrollar una artesanía por parte de un hombre contribuía a un proceso en el que la persona maduraba y que en mi opinión era bastante positivo. Ella veía que en la etapa feudal, en el campesinado también había un interés por la imagen en los matrimonios, de manera que tampoco veía en la conformación de parejas en el campo una versión ideal del amor. Por otro lado, a la burguesía la entendía como algo más propio de las ciudades más urbanizadas, donde de a poco en Rusia se iban desarrollando industrias. Un supuesto indicador de los tipos de amor que ella encuentra, digamos, que reflejan los tipos de amor según las etapas, lo ve reflejado en la literatura. Durante la etapa feudal aparecían dramas oscuros de fracasos amorosos, casi que suicidas por parte de ciertos poetas o de hombres. De hecho surge el romanticismo, que muchas veces trata sobre eso, a la par del neoclasicismo, pero el neoclasicismo era más oficial y el romanticismo era más individual, si se quiere. Mientras que de a poco en la burguesía también aparecen, en la burguesía ya más capitalista, aparecen las novelas dramáticas con cuestiones amorosas que van de acá para allá, ¿no? que generan la discordia amorosa, y ella encuentra que, bueno, que esto aparece en la burguesía y que en definitiva es un indicador de que la moral burguesa era hipócrita porque estaba cargada de problemas y no tenía, digamos, parejas ideales. Aún así, a veces ella veía ciertas características de la burguesía como un camino a seguir, por ejemplo, con las cuestiones referentes al divorcio. Ella quería que el divorcio fuera una opción, porque si bien era partidaria de trabajar al lado de hombres, también a veces generalizaba, esto depende de en qué parte de distintos libros de ella nos centremos, a veces generalizaba a los hombres y consideraba que tenían características brutales o que eran posesivos.
En algún punto las ideas mediante las cuales ella critica los tipos los tipos de uniones amorosas o el tipo de familia vienen de los escritos que hizo Engels, en los cuales se consideraba que, bueno, en la antigüedad habían existido civilizaciones que habían funcionado en comunidad, que habían sido comunitarias y que en realidad pero en realidad esto debería contrastarse. Y también Engels decía que en el matrimonio el hombre era el burgués y la mujer era la proletaria, digamos. Pero yo vuelvo a decir que esto debería contrastarse porque al menos personalmente creo que al final, por lo menos lo de las antiguas civilizaciones comunitarias terminó siendo un poco un mito. Pero bueno, me quiero poner en videos futuros, me quiero poner a contrastarlo de una forma un tanto más profunda. En algún punto, ella en la situación en la que ve a la mujer en la etapa de la revolución, consideraba que la mujer tenía un drama porque o iba a trabajar para que alcance el dinero en su casa para la familia, o tenía que quedarse en la casa cumpliendo el rol de madre al cual ella veía limitante para la mujer. Por ende quería que, bueno, las mujeres, en vez de estar relacionadas con un hombre y depender de él, en lugar de querer que la mujer se pudiera independizar, más bien lo que quería era que las mujeres dependieran del Estado. No quería que la mujer en algún punto, como acabo de decir, se pueda llegar a independizar individualmente, sino que se termina llegando a un reemplazo, ¿no? Estado por marido. Además veía que en las fábricas la mujer obrera no tenía casi protagonismo y entonces la lucha por sus derechos era bastante poca, más si decidía ser madre, que directamente casi que desaparecía de ese ambiente. De a poco empieza a considerar que la familia entonces es como un obstáculo, porque para ella la liberación de la mujer no es solo feminista, sino también que es obrera. O sea, para ella la lucha feminista tiene que ir sí o sí a la par de una lucha obrera. Por otro lado, ve que frente al avance del trabajo en fábricas en el capitalismo, la mujer obrera tiene menos lugar y pasa a tener una vida un tanto monótona, quedándose en su casa sin tener demasiadas tareas o algo que le haga que le haga sentir que su vida tiene un sentido, un significado. La solución a la que ella llega al ver estos problemas y que ella teoriza es que el Estado tiene que meterse en la vida de las personas y ayudar en la crianza de los hijos, hasta el punto de generar una suerte de talleres donde se eduquen a los niños para ser un comunista. O sea, no simplemente una escuela, sino un lugar de adoctrinamiento, digamos, ¿no? Y en donde se hagan tareas necesarias para la vida de los niños. Las únicas tareas básicas que harían las madres con sus hijos sería darle de comer, vestirlo y algunas tareas bien primarias, así como esa. La educación, en cambio, la del Estado. Ese tipo de crianza tiene que ser observada porque ella, por un lado, critica que en el capitalismo los niños no consideran como una autoridad a los padres, cosa que en la actualidad puede ser cierto, pero tampoco es que la crianza por parte del Estado, o al menos yo, no la veo como una solución ideal. A partir de ahí, su visión tiene bastante que ver con el amor. Por un lado, ella también le parece necesario que los seres humanos desarrollen lo que ella entiende por un eros de alas desplegadas, es decir, un tipo de amor más tirando a romántico o seguido por un impulso más pasional. Pero esto tengamos en cuenta porque en alguna manera también lo critica. Por eso que en su análisis sobre los tipos de amor, según las etapas, critica los matrimonios por conveniencia económica o por imagen. O sea, ella es partidaria de que la mujer especialmente elija por una cuestión romántica a una pareja, en contraste con los matrimonios por cuestiones económicas. Pero ahora vamos a ver también qué critica del amor romántico burgués, que en parte ya lo dije, pero ahora lo voy a ir completando. En ese sentido, ella apoya la idea de que una mujer, por ejemplo, elija con quién estar, ¿no? En base a lo que ella siente. Pero a diferencia del amor romántico que ella considera burgués, le parece injusto que una persona le dedique lo mejor de sí misma solo a una persona. Eso ella lo considera como algo individualista. Y cree, por lo tanto, que el amor debería ser algo colectivo, o que tiene que ser útil sí o sí para la colectividad. A ella no le parece muy útil el amor, como vemos, lo que ella considera individualista. Ella cree que eso todo tiene que ser útil. Pero a diferencia de lo que se puede pensar y a diferencia de lo que puede decir el feminismo moderno, no es que Kollontai esté a favor del libertinaje o del sexo desenfrenado, porque también ella hace una crítica diciendo que el sexo desenfrenado solo sirve para que el hombre se infle, ¿no? Para que se considere más hombre.
Lo que ella quiere en definitiva es como un amor solidario colectivo, donde los hijos de una persona sean como hijos de la comunidad. Ahí entonces vemos cómo hay un tema en común con la actualidad y que en realidad ya viene desde esos años, cuando se cree que las relaciones personales son como algo colectivo y no personal. Tiene que ser algo que sirva para la comunidad. Como ella ve el tema amoroso de esa manera, entonces en definitiva desprecia un poco el amor más sentido, si se quiere, aunque lo valora frente al amor por conveniencia económica que venía en la etapa anterior. Expresan de alguna manera una idea bastante actual que se parece a esta idea que, bueno, muchas veces las personas comparten, sobre todo en redes sociales, de la frase de John Lennon, de que uno no necesita una media naranja y demás. Ella un poco desprecia eso, ¿no? Termina diciendo como que el amor más sentido es como algo de lo que la gente termina dependiendo y que termina desvalorizando los objetivos que la persona tiene que tener, pero no los objetivos que la persona tiene que tener de una manera individual, sino los objetivos que la persona tiene que tener pensando en que esto favorezca a la comunidad. Ella en ese momento no habla de pasar por encima de las diferencias entre el hombre y la mujer, y tampoco he visto que se centre en orientaciones sexuales como sí sucede ahora. Pero en algún punto se critica que en las cuestiones obreras se mida con diferente vara al hombre obrero y a la mujer obrera. A lo largo del tiempo, desde el 18 hasta el 22, Kollontai trabaja entonces intentando mejorar cuestiones para la mujer, en cuestiones sobre maternidad, y también quería sanatorios gratuitos y trabajar mancomunadamente tanto al lado de hombres como al lado de mujeres de todas las clases. Por otro lado, también hablaba de ayudar a los niños pobres, aunque no se ve ninguna mención al comité que Lenin terminó disolviendo, del cual hablé en el video anterior sobre Lenin en la Unión Soviética. Un comité que en realidad funciona durante unos pocos meses, que realmente sirvió para eliminar la pobreza, no para eliminar la pobreza, pero sí para alimentar a varias personas que en ese momento estaban desnutridas, pero que Lenin lo consideraba sensiblería y entonces termina disolviendo. Posteriormente, cuando llega 1922, en ese año es nombrada embajadora en Noruega, lo cual muchos dicen que significó la primera mujer, fue la primera mujer que llegó a un cargo semejante. El punto es que en las propias fuentes favorables a Kollontai se habla de que esto puede haber sido hecho para sacarla un poco del medio, ¿no? Te llevamos a otro lado, porque recordemos que a pocos años de hacerse la revolución ella protagonizó esta oposición obrera, este grupo llamado Oposición Obrera. Un buen resumen de lo que sería un poco sus puntos de vista los deja de manifiesto en un libro relativamente corto, una historia llamada La bolchevique enamorada, que recomiendo leer para entender sus puntos de vista. A través de esto ella considera lograr una mejora para la mujer y representa, digamos, en esta historia la vida de una chica que resume un poco varios de los puntos de vista que yo acabo de decir. Por otro lado, cuando llega Stalin, en un principio muestra un ligero apoyo hacia él y posteriormente desde el año 35 hasta el 52, que es el año en el que muere, deja de tener participación y no se escucha demasiado de ella. Tengamos en cuenta que no solo fue embajadora en Noruega, sino que también fue embajadora en México y que estuvo en varios países como Suecia, Finlandia, Dinamarca o Estados Unidos. Además, fue ministra de Previsión en los años en los que apoyó la revolución. Bien, ahora llega el momento de mi conclusión personal, después de toda esta recopilación de datos. Yo personalmente creo que la vida de esta mujer no solo está muy marcada por las situaciones familiares que mencioné al principio, sino que también venía marcada, por ejemplo, por su maternidad bastante prematura, que claramente endurece la vida en gran medida, ¿no? A mí personalmente me da que pensar si esta búsqueda de que la maternidad sea una cuestión social y demás no viene en parte de ahí, porque en algún punto la idea de ser madre y hacer frente a algo tan grande con 16 años genera claramente complicaciones, al menos en mi opinión. Por otro lado, hay algunos diagnósticos que pueden tener sentido, porque creo que es verdad la cuestión de los análisis que relacionan al matrimonio con amor según en las etapas o en el que el matrimonio y el amor están relacionados o no lo están. Pero la realidad es que la crítica al matrimonio en la sociedad más judio-cristiana, lo que ella considera burguesa, la veo un poco errada, porque más que por un problema que tiene que ver con la sociedad o con el sistema en sí, yo veo a ese problema como producto de variables que pueden existir en el sistema y que justamente por ser una variable
puede presentarse de diferentes maneras, en diferentes medidas, en diferentes escalas, y que tiene que ver en gran medida para mí, con la formación, la educación, los valores y este tipo de cuestiones. O sea, no todo el mundo en este lado se reprime o engaña a la persona o la posee o demás cosas por el estilo. Más que un producto del sistema por sí mismo, más que algo que sucede como un resultado en una cuenta matemática, lo veo como un problema que se da cuando ciertas cuestiones del sistema no funcionan del todo bien. Y entonces las personas se dejan llevar en mayor o menor medida por vicios o tentaciones y actúan de forma irresponsable sin medir las consecuencias. Por otro lado, veo una continuidad de esos pensamientos en lo que respecta a la incidencia del Estado en la vida de las personas, sobre todo una continuidad que llega hasta la actualidad. En ese caso creo que es una idea negativa, porque al poner los hijos en manos del Estado, o a sí mismo en manos del Estado, hay un riesgo, ¿no? Esto lo estamos viendo bastante acá en Argentina con la ESI, ¿no? Tampoco creo que en las versiones más populares del otro lado, que vienen siendo como, bueno, en lugar del Estado nos ponemos en manos de empresas, tampoco veo algo bueno. Más bien creo que el empoderamiento del individuo, y por lo o sea, yo creo más bien en el empoderamiento del individuo, y creo que esto pasa por la acción individual, ¿no? Si realmente tenéis ganas de entender lo que está pasando, leer y ese tipo de cosas, buscar, practicar, o sea, yo creo más bien en ese tipo de empoderamiento. En el caso del lado más comunista, del lado de Kollontai, todo es grupal, solidario y comunal, y yo personalmente, como esta es mi conclusión personal, no creo tanto en eso. Tampoco es que crean un individualismo sumamente libertario, como ahora se está empezando a poner de moda, en mi opinión, pero bueno, recién lo dejé claro. Sí, igualmente creo que esto sirve porque para mí el sistema actual de las cosas, el sistema actual tiene varias cosas que tienen que ser reformadas en diferentes medidas. No sé si poniendo todo patas para arriba y estableciendo una dictadura comunista, pero sí creo que hay ciertas cosas que deben ser analizadas, y que producto del enfrentamiento actual entre el marxismo cultural y la nueva derecha se está perdiendo la capacidad para también darse cuenta de que en el sistema actual hay ciertas cosas negativas, de la misma manera que en diferentes aspectos el marxismo tiene y ha tenido cosas sumamente negativas. Creo que hay una cierta santificación del capitalismo y demás, que viene sobre todo por los que recién se están enterando. Como dije en el primer panorama argentino que está en mi canal, hay mucha gente que recién entra en todo esto producto del feminismo, recién ahora los está cuestionando, pero son gente que antes no había sido cuestionada, muchachos jóvenes, digamos, y entonces entran a creer como que el capitalismo es la respuesta frente al marxismo, ¿no? Aun cuando ellos mismos entienden que una buena parte de todo lo que hay ahora viene financiada por magnates que de zurdos no tienen nada, ¿no? Pero bueno, en definitiva creo que hemos tenido una compilación más o menos de lo que decía Alexandra Kollontai. Como vemos, hay algunas rupturas en lo que decía, hay algunas continuidades y demás, y esto sirve, bueno, para ir uniendo este puzzle, este rompecabezas, e ir viendo la imagen de la forma más completa posible. Así que bueno, el que haya visto el video hasta acá, le doy las gracias, le mando un saludo y nos vemos en el próximo.